Hola, seguimos con el tema de las fuentes del derecho internacional. Como dijimos, tenemos una serie de fuentes formales que son las que nos enumera el artículo 38 del Estatuto. Una primera pregunta que ha aparecido en la doctrina y la jurisprudencia sobre esas fuentes es si tienen algún nivel de prelación, si existe una jerarquía. Recordemos que el Estatuto enumera en este orden los tratados, las costumbres, los principios generales del derecho y luego menciona que como medios auxiliares se puede recurrir a la doctrina y la jurisprudencia. Podríamos establecer una larga discusión en torno a esto. La primera división que hay que hacer claramente es que lo que nos dice el estatuto es que hay dos medios, doctrina y jurisprudencia, que son, de acuerdo a sus propias palabras, auxiliares. Es decir, vienen a apoyar una solución que se presente en alguna de otras fuentes. Esto significa que doctrina y jurisprudencia no son fuentes autónomas de derecho internacional. Pueden utilizarse, pero no pueden utilizarse solas, sino en respaldo de una interpretación o de una solución a la que se llegue aplicando otra fuente. Esto nos lleva a que nos quedan tres fuentes potencialmente autónomas: tratados, costumbres y principios generales del derecho. Ahora bien, cuando uno mira qué es lo que son los principios generales del derecho, se encuentra con que en realidad no están en el derecho internacional. ¿Y cómo es esto? Los principios generales del derecho son principios de derecho interno que están presentes en la mayoría de los estados, que representan los distintos sistemas jurídicos. Esto último es muy importante. No se trata simplemente de una contabilidad de estados 1, 2, 3 para ver si la mayoría tienen incluido un principio en su jurisdicción, sino que se trata que esa mayoría tiene que además ser o presentar todas las diferentes perspectivas de acercamiento al derecho. Nosotros estamos acostumbrados al derecho románico, pero sabemos también que hay un derecho anglosajón, y menos lo conocemos, pero sabemos también que existe un derecho de bases musulmanas, y hay inclusive algunos derechos brahmánicos y otro tipo de órdenes jurídicos que existen a lo largo del mundo. Pues bien, los principios tienen que estar presentes en una mayoría de los estados que además represente todos los diferentes sistemas jurídicos. Esto es para asegurarnos que tengamos una representación real y no solamente una representación de principios que son afines a una particular visión o a una particular cultura de tipo jurídico. ¿Qué encontramos? ¿Qué principios podemos encontrar que podamos decir, bueno, están extendidos de tal manera que pueden ser aplicables al derecho internacional? En general, principios que hacen a la formalidad, no al fondo del derecho. Principios como el tercero imparcial, principios como no hay crimen ni pena sin una ley previa, principios como la presunción de inocencia. Estos son principios que están en los distintos ordenamientos jurídicos. Y entonces el derecho internacional lo que dice es, dado que todos los estados entienden que estos principios son centrales para el ejercicio del derecho, no es necesario que estos principios estén repetidos otra vez en el derecho internacional, sino que los tomamos del conjunto de ordenamientos internos y los aplicamos directamente en el derecho internacional, siguiendo la visión de los países de que esos principios son efectivamente buenos y necesarios para aplicar derecho. Es decir, los principios generales del derecho se encuentran en el derecho interno y son levantados desde el derecho interno por el juez que quiere aplicar derecho internacional. En este sentido, sí son una fuente, pero tampoco son autónomas. No son una fuente autónoma de derecho internacional, porque en realidad depende de lo que se esté definiendo en los ámbitos de los derechos internos. Y esto hace que en derecho internacional nos quedemos finalmente únicamente con dos fuentes autónomas y propias del derecho internacional, como son los tratados por un lado y la costumbre por el otro lado. Al tratado y la costumbre, y básicamente a las relaciones que se establecen entre el tratado y la costumbre, vamos a dedicar nuestra próxima pastilla. Vamos a evitar las definiciones, porque las tienen ustedes en el material que ya se ha compartido y es mucho más útil poder leerlas y releerlas que escucharme a mí nuevamente repetirlas. Pero sí vamos a hablar sobre algunos elementos que tal vez sean más complejos o más conflictivos dentro de lo que son los tratados como fuente y la costumbre como fuente del derecho internacional. Nos vemos en la próxima pastilla.